un espacio donde las historias hablan el idioma del alma. Aquí, cada suspiro cuenta, y cada encuentro tiene un propósito. A veces el amor se esconde donde menos debería estar. No siempre llega vestido de promesa ni de permiso. A veces llega envuelto en culpa, en dudas, en un silencio que pesa, pero que al mismo tiempo libera. Esta es la historia de dos almas que no debieron encontrarse, pero que, al hacerlo, descubrieron algo que cambió su forma de amar para siempre. Él se llamaba Samuel, profesor de literatura, 38 años, mirada serena, voz pausada y una forma de hablar que parecía una caricia. Llevaba años casado, aunque hacía tiempo que su matrimonio era solo una foto colgada en una pared, intacta por fuera, rota por dentro. Ella se llamaba Clara, 24 años, estudiante de arte, curiosa, valiente y con un alma tan grande que parecía no caberle en el cuerpo. Había crecido creyendo que el amor era una especie de revolución íntima, pero nunca imaginó que esa revolución llegaría en forma de su profesor. Todo empezó con una clase sobre poesía. Samuel leía a Neruda con esa calma que hacía que cada palabra cobrara vida. Clara lo observaba, pero no como una alumna observa a su maestro. Lo miraba como quien descubre algo familiar en un extraño. Esa tarde, después de la clase, se quedó rezagada mientras todos salían. «Profesor», dijo ella con timidez, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, Clara, siempre puedes». «¿Usted cree que el amor puede ser un error?» Samuel sonrió sorprendido. «Depende de lo que entiendas por error. Algo que sabes que puede hacerte daño, pero igual lo eliges». Él la miró a los ojos y por un segundo el aire se volvió más denso. «Entonces no es un error», respondió. «Es una elección con consecuencias». Esa conversación fue el inicio de algo que ninguno planeó, pero que ambos sintieron crecer con cada palabra no dicha. Samuel empezó a esperarla sin darse cuenta. Clara empezó a escribir poemas que nunca mostraba. Piensa en esto. El amor prohibido no siempre es el más peligroso. A veces es el más honesto, porque no tiene espacio para las mentiras que viven en lo permitido. Los días se convirtieron en pretextos. Ella se ofrecía a ayudarlo con la biblioteca del campus. Él aceptaba sin preguntar por qué. Había una tensión sutil, invisible, que flotaba entre los estantes y los silencios compartidos. A veces sus manos se rozaban al alcanzar un libro, y ese pequeño contacto bastaba para desatar algo que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde de lluvia, el destino decidió dejar de esconderse. Se fue la luz en la universidad. Clara se quedó ayudándolo a guardar los materiales, y la oscuridad los envolvió en una calma irreal. «Parece que el universo quiere que terminemos antes», dijo él, intentando disimular la incomodidad. «O que nos quedemos un poco más», respondió ella con una sinceridad que lo desarmó. Él rió, nervioso. «No deberías decir cosas así». «¿Por qué no?», preguntó ella. «¿Porque soy su alumna o porque sabe que también lo siente?» Samuel no respondió. El silencio lo dijo todo. Y en ese instante, el tiempo se suspendió. Afuera la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera recordarles que el mundo seguía existiendo. Pero dentro, solo había dos corazones latiendo al mismo ritmo. Esa noche no pasó nada. Al menos, nada visible. Pero algo cambió para siempre. Samuel llegó a casa y no pudo mirar a su esposa de la misma forma. No porque hubiera dejado de quererla, sino porque entendió que el amor puede apagarse sin odio, como una vela que se consume sola. Clara, por su parte, no durmió. Se quedó mirando el techo, preguntándose qué significaba lo que había sentido. No era una fantasía, era algo más profundo, más silencioso, una conexión que no pedía permiso, pero tampoco prometía nada. Este punto me encanta porque muestra que el amor real no siempre es correcto a los ojos del mundo, pero sí a los ojos del alma. Al día siguiente, él intentó mantener la distancia. Evitó mirarla en clase, habló con tono neutral, incluso dejó de quedarse a solas con ella. Pero la distancia no hace olvidar, solo amplifica el eco de lo que intentas callar. Una semana después, Clara dejó un sobre en su escritorio. Adentro, una nota que decía: «A veces la vida no se trata de hacer lo correcto, sino lo verdadero». No firmó, pero no hacía falta. Samuel no contestó. Pero esa noche caminó hasta el río, el mismo donde solía ir a pensar cuando la vida se le hacía demasiado pesada. Y ahí, con el viento golpeando su rostro, entendió que lo que sentía por Clara no era deseo ni curiosidad, era reconocimiento.
El alma la había reconocido antes que la mente pudiera entenderlo. Piensa en esto. Lo prohibido atrae, sí, pero lo que realmente ata es la sensación de haber encontrado algo que no se busca dos veces. Los días siguientes fueron una cuerda tensa. Samuel volvió a estar presente en su casa con una corrección que rozaba lo mecánico. Preparar la cena, comentar el clima, preguntar por las cuentas, hablar de la renovación del contrato de alquiler. Su esposa, Paula, llevaba meses, quizá años, durmiendo a su lado desde una distancia que ninguno de los dos lograba nombrar. No había discusiones, no había gritos, apenas un silencio que hacía ruido. De noche, cuando ella se dormía, él se levantaba a beber agua y abría la ventana de la cocina aunque hiciera frío, como si el aire de la calle pudiera explicarle qué estaba buscando. No encontró palabras, pero sí una certeza. No era la edad, no era la rutina, no era un capricho. Era ese reconocimiento sereno, hondo, que te dice que en otra persona hay una casa que no sabías que necesitabas. Clara intentó seguir su vida con la disciplina del que teme perderse. Taller de grabado por la mañana, turno en la cafetería por la tarde, pintar por la noche. Se lo contaba todo a su cuaderno. No quiero convertirlo en un mito, quiero mirarlo como se mira lo real. Evitó enviar mensajes, no por orgullo, sino por respeto hacia esa línea fina que ambos entendían. Cuando se cruzaban en los pasillos, se saludaban como cualquiera, pero cada hola parecía sostener un puente invisible sobre un abismo. Una tarde, la universidad organizó una lectura de poesía al aire libre. Estaba nublado, el viento movía las hojas como si quisiera participar del recital, y el micrófono fallaba cada tanto con un chisporroteo débil. Samuel leyó un poema de Idea Vilariño con voz baja, casi como si se lo dijera a sí mismo. Clara llegó tarde. Se sentó al final, y escuchó como quien reza. Cuando aplaudieron, él la vio. No fue un descubrimiento, fue un descanso. Bajó del estrado, y en lugar de alejarse, se acercó hacia donde ella estaba. Se detuvo a 2 pasos, con esa prudencia de quien no quiere provocar un terremoto. «Gracias por venir», dijo él sin preguntarle nada más. «Gracias por leer», respondió ella, sin pedirle nada menos. No hubo más. Pero esa noche fue la primera en mucho tiempo en que ambos durmieron sin el peso de una pregunta sin respuesta. Piensa en esto. A veces el amor necesita una presencia mínima para respirar. No exige, no arrasa, solo pide estar. Días después, el destino decidió jugar a las coincidencias. Un correo de la facultad convocaba a una exposición con piezas de estudiantes y profesores, diálogos entre generaciones. Clara trabajaba un tríptico de sombras y luz. Samuel tenía que escribir el texto curatorial. La cita apareció en ambos calendarios como una trampa amable. 2 nombres colocados uno al lado del otro por una administración que no sabía lo que estaba uniendo. El taller de montaje olía a madera y barniz. Clara cargaba una lámina con cuidado cuando Samuel entró con la camisa arremangada y una carpeta bajo el brazo. El resto del equipo charlaba, movía focos, ajustaba marcos. Ellos 2 trabajaron como si fueran uno más, cuidando de no mirarse demasiado. En un momento, ella subió a la escalera para colgar la tercera pieza. El tornillo se resistía. Samuel sujetó la escalera con las 2 manos, fuerte. «No te muevas», dijo, más para sí que para ella. Clara atornilló con pulso firme y bajó. Al tocar el suelo, sus manos quedaron cerca, tan cerca que el calor del otro se volvió una palabra no pronunciada. No se rozaron, no hacía falta. Fue suficiente. «Quedó bien», dijo él. «Quedó verdadero», dijo ella. Ese fue el punto de inflexión. No un beso, no una huida, no un arrebato. Un acuerdo silencioso. Si iban a seguir en esa misma ciudad emocional, debían elegir con dignidad. Esa noche, Samuel caminó hasta el río otra vez. Recordó el sobre con la frase «lo verdadero». Recordó la clase, la biblioteca, la oscuridad que los obligó a hablar claro. Llamó a Paula. La invitó a cenar en un sitio que frecuentaban cuando todavía se decían las cosas. Paula llegó con un suéter verde que le quedaba hermoso. Conversaron sin rodeos. No hubo nombres, no hubo acusaciones. Hubo verdad, esa palabra que a veces entra en las casas como una ráfaga que desordena y ventila al mismo tiempo. «No quiero lastimarte», dijo él. «No me lastimas si me dices la verdad», respondió ella. «Me lastimas si me la escondes». Samuel contó la ausencia de fuego, no el fuego nuevo. Habló del tiempo en que ambos se tuvieron paciencia,
de la forma en que se acostumbraron a ceder turno a la vida de afuera. Paula sostuvo la mirada, de pie, como quien decide no derrumbarse en una silla. «No sé qué vamos a hacer», dijo ella al final, «pero sé que así no es». «Yo también lo sé». Volvieron a casa en silencio. Por primera vez en años, durmieron sin fingir cercanía. Esa honestidad dolió como duele el alcohol en una herida limpia. Este punto me encanta porque recuerda la ética esencial. El amor puede ser tabú, pero no debe ser clandestino con uno mismo. La verdad no evita el dolor, lo dignifica. Clara recibió un mensaje de un número desconocido. ¿Podemos hablar mañana? Ese. Leyó la inicial y entendió. El corazón le tembló con esa mezcla de alivio y miedo. No contestó enseguida. Se sentó ante la ventana, miró la calle, dejó que el aire hiciera su trabajo. Media hora después, escribió: «Sí, a las 6 frente al museo». Se encontraron con luz de tarde. La ciudad, en ese horario, baja la voz. Caminaron sin tocarse. Hablaron de todo, menos de lo que más querían decir, hasta que Samuel, con calma, abrió la puerta correcta. «No vine a pedirte nada», dijo. «Solo a decirte que me debo la honestidad que me debía hace años. Paula y yo vamos a separarnos con respeto, sin culpas inventadas. No porque existas tú, sino porque nos debemos la verdad». Clara lo miró con una gratitud limpia. «No sé qué hacer con lo que siento», confesó. «No quiero ser huracán, quiero ser casa». «Lo eres», dijo él. Se sentaron en las escaleras del museo. Pasó una pareja discutiendo bajito, un niño con un helado demasiado grande, un señor con un perro con cara de filósofo. La vida seguía como si nada, y sin embargo, ahí, dos personas estaban decidiendo su mapa con un cuidado nuevo. «No quiero que esto se construya sobre ruinas», dijo ella. «Quiero que se construya sobre la verdad». «Entonces esperemos», propuso él. «No como sacrificio, como manera de honrar lo que están haciendo». Acordaron no verse a solas por un tiempo. Seguirían trabajando en la exposición, rodeados de otros, sin renunciar a lo real, pero cuidándolo de la prisa. Lo prohibido no se volvió permitido, se volvió responsable. Piensa en esto: lo maduro no mata el deseo, le da un marco donde no destruir lo que ama. El montaje de la exposición avanzó. El cartel decía «Diálogos entre generaciones», y sin quererlo, parecía hablar de ellos. La inauguración reunió a estudiantes, profesores, vecinos del barrio y curiosos. Había vino barato, canapés que desaparecían en segundos y una mezcla de perfumes que volvía todo un poco más humano. Samuel leyó un texto breve sobre la honestidad de la luz en las piezas de Clara. No elogió más de lo debido. Habló justo. Clara, a unos metros, escuchó como quien recibe un regalo envuelto en papel fino. Cuando terminó el discurso, una colega bromeó: «Se nota que tienes favorita». Samuel sonrió con oficio. «Se nota que tengo ojo», y cambió de tema. Clara habló con otros alumnos, recibió comentarios, se rió en los lugares adecuados, evitó mirarlo demasiado. Al final de la noche, cuando la sala empezaba a vaciarse, se quedaron unos pocos recogiendo. Una de las luces falló y el pasillo quedó a media sombra. La escena se pareció demasiado a aquella tarde de la biblioteca. Esta vez, sin embargo, no hubo provocación, hubo cuidado. Samuel pasó cerca y dijo en voz baja: «Gracias por esperar». «Gracias por no mentirte», respondió ella. Salieron a la calle. El aire olía a lluvia contenida. Él levantó la cabeza como quien escucha un rumor lejano. «Creo que va a llover», dijo. «Entonces que nos limpie», dijo ella. Caminaban a la par, separados por una distancia que era, en sí misma, una promesa. En la esquina se detuvieron. No había público, no había excusas, no había micrófonos. Solo dos personas frente al borde de una decisión. «Cuando todo esté claro», dijo Samuel, «te voy a invitar a un café que no nos deba nada». «Cuando todo esté claro», repitió Clara, «voy a decir que sí». Este punto me encanta porque enseña que el deseo también puede hablar el idioma de la paciencia. No todo lo urgente es importante, no todo lo importante necesita prisa. El fin de semana, Paula se fue a casa de su hermana. Llevó una maleta pequeña, como quien no acepta todavía la dimensión de la travesía. Samuel la ayudó a bajar las escaleras. En el portal se miraron como se miran dos personas que se han querido sin saber sostenerlo. «¿No somos villanos?», dijo ella con una claridad que lo conmovió. «Somos humanos». «Ojalá hubiéramos llegado antes a esta frase», dijo él.
Hemos llegado ahora, cerró ella. Y está bien. Samuel subió las escaleras despacio. La casa estaba igual y sin embargo tenía otra temperatura. No era euforia. Era respeto. Se hizo un café y llamó a un amigo de confianza. Le contó lo esencial, sin detalles que convirtieran la vida en rumor. Escuchó consejos sobrios. Ve lento, papel, acuerdos, tiempos, y sobre todo no conviertas la culpa en motor. Colgó y se quedó mirando por la ventana. A lo lejos el cielo finalmente se decidía a lloviznar. Clara, esa misma tarde, visitó a su madre. No habló de Samuel. Habló de la exposición, de la cafetería, del alquiler que quizás aumentaría, de esa sensación de estar creciendo a golpes de verdad. La madre la miró largo rato. A veces la vida te pone delante una decisión que no es correcta ni incorrecta. Es tuya, dijo. Y hacerse cargo es lo que nos vuelve adultos. Clara volvió a casa con una tranquilidad nueva. Abrió sus materiales, encendió una lámpara cálida y empezó una pieza con papeles superpuestos, capas de color translúcidas, una sobre otra, hasta que la figura se volviera nítida. Trabajó horas. Se manchó las manos de azul y de ocre. Cuando terminó, la figura parecía respirar. Sonrió. Había encontrado un lenguaje para lo que no sabía decir. Piensa en esto. El amor responsable no es menos apasionado, es más valiente. Pasó un mes. Luego, 2. El proceso legal avanzó sin espectáculo. Hubo tristeza, hubo memoria, hubo un reparto de libros que dolió más de lo esperado. Samuel vio cajas salir por la puerta como si fueran años empaquetados. No huyó de ese dolor. Se sentó con él. Sabía que solo así la nueva historia no sería un borrador escrito sobre lo viejo. La noche que firmaron los papeles, Paula le dio un abrazo largo. «Te deseo una casa donde haya luz», dijo ella. «Y yo a ti», respondió él. No hubo más. A veces el final digno es el mejor regalo. Samuel, fiel a lo prometido, no llamó a Clara ese día. Esperó. Esperó a sentirse completo, no cojo. Cuando por fin lo hizo, fue un martes de tarde. El mensaje decía simplemente: «Café pendiente, si aún te apetece». Clara lo leyó con una sonrisa que empezó en los ojos. Contestó: «Sí, cuando esté claro para ti, lo está para mí». Se encontraron en un café nuevo, de esos que parecen antiguos a propósito. Madera, lámparas redondas, tazas gruesas. No hubo discurso inaugural. Se miraron como quien llega a puerto tras mar abierto. Samuel apoyó las manos en la mesa, entrelazó los dedos, respiró. «No sé por dónde empezar», dijo él. «Por lo que sientes ahora», dijo ella. Él habló sin adornos. Dijo que no estaba buscando una reparación, sino una verdad. Dijo que, si de él dependía, iban a ir paso a paso, no por miedo, sino por respeto. Dijo que la había reconocido desde la primera vez, como uno reconoce un cuadro que ya ha soñado. «Yo sentí lo mismo», confesó Clara, «pero no quise tocarlo hasta que no estuviera limpio». La conversación duró horas, pero pareció un minuto. Afuera, la ciudad hacía lo suyo. Adentro, alguien cambió un vinilo y sonó una canción suave que nadie reconoció. Se despidieron en la puerta, sin tocarse, con una decisión clara: volver a verse pronto, sin esconderse de sí mismos, sin presentar examen ante nadie. Estaban construyendo una casa con ventanas. Este punto me encanta porque celebra la elegancia del amor cuando elige la luz. No necesita el escándalo para existir, necesita conciencia para quedarse. Esa noche, Clara caminó a casa ligera, como si el cuerpo supiera que había soltado un peso antiguo. Samuel tomó un desvío para pasar frente al río. La ciudad olía a asfalto mojado. Se detuvo un minuto. No pidió señales. No buscó absoluciones. Agradeció en silencio. A veces la gratitud es la única oración que no divide. Unos días después, se reencontraron en el museo que había sido su territorio neutral. La exposición seguía montada, ya casi sin visitantes. Entraron sin hablar. Se pararon frente al tríptico de Clara. La luz de la tarde caía oblicua y las capas de papel parecían flotar. «¿Cuándo hiciste esto?», preguntó Samuel. «¿Sabías que íbamos a llegar aquí?» «No», respondió ella, «pero sabía que no quería llegar de cualquier manera». Él asintió. Finalmente se acercaron, sin prisa, y se tomaron de la mano como quien firma en el aire un acuerdo que no necesita testigos. La piel del otro no fue explosión, fue descanso. Piensa en esto. Hay amores que no estallan.
Se encienden y sostienen, como una lámpara a la que por fin le han encontrado el voltaje justo. Salieron a la calle. El viento era frío, pero no calaba. Caminaban sin grandes planes, con la alegría de lo nítido. En un semáforo, Clara lo miró con curiosidad traviesa. ¿Qué hubieras contestado a mi pregunta de aquel primer día si no te hubieras frenado? Que el amor no es un error, dijo él. Es una elección con consecuencias, y aquí estoy, eligiendo hacerme cargo de las mías. Clara sonrió con una madurez que le iluminó el rostro. Entonces vamos a elegirnos bien. Esa noche, el viento soplaba como si el mundo respirara más despacio. Clara y Samuel caminaron juntos, sin rumbo fijo, dejando que la ciudad los llevara. Las luces de los escaparates reflejaban fragmentos de su historia, una mirada sostenida, un silencio que lo decía todo, una decisión compartida que por fin encontraba reposo. No había euforia, había serenidad, esa serenidad que llega cuando uno deja de pelear con lo que siente. Entraron en un pequeño parque. Los árboles susurraban algo que ninguno pudo traducir. Se sentaron en un banco y por primera vez no necesitaron justificar nada. Ya no eran maestro y alumna, ni transgresión ni tabú. Eran dos personas que habían cruzado un desierto de dudas para encontrarse en un punto limpio de verdad. ¿Te das cuenta?, dijo él. Todo esto empezó con una pregunta y terminó con una respuesta, respondió ella, pero no con la que esperábamos. Samuel la miró, sonriendo apenas. No te imaginas cuánto me enseñaste. Yo tampoco sabía que iba a aprender tanto del amor, susurró Clara. Pensé que amar era tener, y ahora sé que a veces amar es dejar ser. Piensa en esto. El amor maduro no busca poseer, busca comprender. El amor prohibido deja de serlo cuando el alma aprende a elegir la verdad sin miedo. Samuel tomó aire. A veces pienso en lo que diría la gente si supiera nuestra historia. Clara bajó la mirada, luego la alzó con calma. Dirían muchas cosas, pero lo importante no es lo que digan ellos, sino lo que nos decimos nosotros cuando estamos en silencio. Esa frase quedó suspendida entre ellos, como una especie de oración. Y en ese instante, el mundo se redujo a un par de corazones latiendo al unísono, sin ruido ni culpa. Los días siguientes fueron suaves. No se necesitaban constantemente, pero se buscaban con intención. Almuerzos cortos, llamadas nocturnas, mensajes sin promesas. Ambos sabían que estaban en una etapa nueva. El amor sin esconderse, pero tampoco sin gritarlo. Un amor que aprendía a respirar. Samuel volvió a escribir. Hacía años que no lo hacía. Sus textos hablaban de reencuentros, de luz que atraviesa cristales sucios, de segundas oportunidades que no imitan la primera. Clara seguía pintando, pero algo había cambiado en su trazo. Menos líneas, más profundidad. El arte, como el amor, se volvió maduro. Un día, Clara fue invitada a exponer su serie de piezas bajo el título Verdades translúcidas. Samuel asistió como uno más. La observó hablar frente al público con la misma calma con la que alguna vez le hizo aquella pregunta. ¿El amor puede ser un error? Y sonrió porque sabía que la respuesta se había convertido en obra. Este punto me encanta porque muestra cómo el amor, cuando se vive con conciencia, deja de ser un conflicto y se convierte en evolución. Después del evento, se fueron a caminar por las calles del centro. Era otoño. Las hojas caían, pero ellos solo podían mirar hacia adelante. ¿Qué sentiste al verla montada?, preguntó él. Que ya no me da miedo lo que la gente piense, dijo ella. Porque ahora entiendo que la verdad, cuando se dice con amor, no hiere, libera. Samuel asintió. Supongo que eso es lo que somos ahora. Dos personas que eligieron liberarse. Y construir sin esconderse, añadió ella. El amor maduro tiene otro ritmo. Ya no necesita el vértigo, se alimenta de presencia, de saber que el otro está, no porque deba, sino porque quiere. Meses después, la universidad anunció que Samuel se retiraba de la docencia. Le ofrecieron seguir en un puesto administrativo, pero él declinó. He pasado años enseñando a leer poesía, dijo en su despedida. Ahora quiero vivirla. Clara, entre el público, aplaudió con un nudo en la garganta. No como alumna, sino como testigo de una historia que supo transformarse sin romper. Piensa en esto. Los finales no siempre son pérdidas. A veces son nacimientos con otra forma. Esa noche celebraron con unos pocos amigos. Rieron, brindaron, recordaron anécdotas. Cuando la reunión terminó, Samuel y Clara salieron a caminar bajo un cielo despejado. En un momento,
Se detuvieron frente a un escaparate que reflejaba sus siluetas juntas. ¿Qué ves?, preguntó ella. Veo a alguien que aprendió que amar no es poseer, respondió él, y a alguien que me enseñó que lo prohibido puede volverse sagrado si se elige con el corazón correcto. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Entonces ya no es tabú, susurró. Es nuestra verdad. El silencio que siguió fue cálido. No necesitaban más. Lo que alguna vez fue culpa, ahora era gratitud. Un año después, publicaron juntos un libro, Correspondencias del alma. Eran cartas, fragmentos y poemas escritos en esos meses de espera y transformación. No contaban su historia explícitamente, pero quien los leía podía sentirla. El prólogo lo firmaron juntos. A todos los que aman en silencio, recordad que la verdad, aunque duela, siempre ilumina. El libro se volvió un símbolo entre estudiantes, artistas y lectores. Nadie hablaba abiertamente de su relación, no hacía falta. La obra hablaba por ellos. Samuel siguió escribiendo, Clara siguió creando. Vivían juntos, pero sin prisas, sin nombres grandes, sin buscar aprobación, solo verdad y presencia. Piensa en esto, el amor que madura no necesita esconderse ni exhibirse, solo necesita existir. Con el tiempo, ambos descubrieron que su historia no era un escándalo, era una lección. El amor no es un delito cuando nace del respeto. Lo tabú fue solo un espejo de los miedos ajenos. Una tarde, mientras tomaban café frente al río, su río, Clara miró el agua correr. ¿Sabes?, dijo. Creo que si no hubiera sido tan difícil, no hubiera sido tan real. Samuel asintió. A veces lo que más cuesta, más enseña. Ella sonrió. Entonces valió la pena. Él le acarició la mejilla. Todo valió la pena. El sol se puso lentamente, dorando la superficie del agua. No hubo grandes declaraciones, ni promesas eternas, solo una certeza. Se habían encontrado para aprender a amar distinto. Ese día, Clara escribió en su cuaderno, el amor no se mide por su facilidad, sino por su verdad. Y Samuel anotó en su libreta, cuando eliges desde la conciencia, el amor deja de ser prohibido y se vuelve sagrado. El río siguió corriendo, indiferente y eterno, pero esa tarde, por un momento, parecía que también escuchaba. Este punto me encanta porque demuestra que los amores que desafían el miedo no terminan en pecado, sino en sabiduría. Cuando la noche cayó, regresaron a casa tomados de la mano. En el silencio, la vida parecía sonreírles. Y en esa calma, entendieron que su historia no era un escándalo, era una transformación. Esto fue Corazones Enlazados. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu energía positiva y vuelve para escuchar el próximo latido del amor.